no es la forma. ¿Por qué los procesos políticos importan más que los resultados? Ya. Este es un tema. Esto es un tema delicado. Estoy tratando de expresarlo de manera que no sea instador a funas. Pero trato de explicarles un poco el contexto. Sí, es un tema fuerte, lo sé. Me pone un poquito nervioso hablar de estas cosas, pero siento que es importante hablarlas. Siento que, de cierta manera, uno de los problemas que tenemos como sociedad es que nos da miedo hablar de temas complicados, ¿ya? Porque hay como una furia social que lleva a la gente a funar a aquellos que se equivocan expresando sus ideas. Entonces, si es que aquí sale un clip en el cual salgo diciendo algo controversial y eso pasa a Twitter, eso puede tener impactos como reales sobre mi vida. Así que prefiero ser cuidadoso con lo que digo. Pero al mismo tiempo siento que si es que nadie dice esas cosas, nos vamos a convertir en una sociedad un poquito superficial, que siento que es menos deseable. Entonces, ustedes saben que yo hablo muy a menudo acerca de libertad de expresión, que es un principio fundamental para mí. Y cuando hablo de libertad de expresión, en general me refiero no a defender lo que tú dices, sino que a tu derecho a decirlo. ¿Y por qué esto es distinto? Es porque si tú dices algo que es profundamente ofensivo, ¿ya? Yo no creo que sea bueno que digas eso. ¿Ya? A mí no me agrada que hayas salido con esa frase ofensiva y probablemente si lo hiciste en mi presencia, eso va a ser menos probable que quiera volver a asociarme contigo. ¿Ya? Eso significa que hay cosas que tú puedes decir en mi casa que te llevarán a ser desinvitado de mi casa y por favor vete porque no quiero interactuar con una persona con opiniones como las cuales estás expresando, ¿correcto? Eso todo cae bajo el abanico de libre expresión. Muy específicamente, el problema de libre expresión es uno de proceso, no es acerca del resultado. Es si es que porque tú dices algo que me ofende, entonces te arrestan, significa que le estoy dando el permiso al gobierno de, cuando alguien dice algo que no gusta, arrestarlo y cobrarle una multa o llevarlo a prisión. ¿Ya? Estoy como normalizando el uso de violencia para evitar que una persona diga algo que es ofensivo. ¿Y por qué es importante eso? Es porque si es que el resultado es bueno, mucha gente está de acuerdo con el resultado. ¿Ya? Si es que tú tienes un tipo que está diciendo algo profundamente ofensivo, que no le gusta a nadie, digamos, el tipo o lo que está diciendo, entonces en general la gente está ok con que a esa persona no se le permita decir esa cosa ofensiva. ¿Ya? Y el problema ahí es que el resultado puede haber sido bueno, pero dado que el proceso fue malo, va a inspirar a que se vuelvan a hacer cosas malas. Estoy muy extraño en... Ya, ahí sí. Entonces, estaba hablando del ejemplo de libertad de expresión y eso es un poquito raro. Así que voy a tratar de llevarlo a ejemplos un poquito más concretos. Últimamente, en el mundo, antes de la cuarentena, han habido muchas protestas. ¿Ya? Estas protestas se han dado a lo largo de todo el mundo. En Chile lo vimos como un levantamiento social. En Hong Kong lo vimos como protestas en las calles. En Estados Unidos lo vimos como protestas raciales. ¿Ya? Sea cual sea el caso, este último, no sé, pues este siglo XXI ha estado marcado por montones y montones y montones y montones de protestas. Y hay protestas que me parecen bien y hay protestas que me parecen mal, ¿ya? Y a lo que voy con eso de la protesta es que lo importante no es cuál es tu meta. Lo importante no es cuál es tu objetivo, ¿ya? El tema es que si es que tú tienes una protesta que está mal hecha y esa protesta tiene éxito, estás legitimizando para siempre que ese tipo de protestas tienen éxito. Voy a darles algunos ejemplos del mundo real. Entonces, en Hong Kong, en el año pasado, hubieron muchas protestas que vinieron de... Voy a ponerles acá como contexto. En las protestas de Hong Kong vimos mucha gente saliendo a movilizarse, a alegar en contra de una legislación que ellos estaban pasando que permitía la extradición a China. ¿Ya? Para los que no estaban conscientes, Hong Kong
era una colonia británica, que los británicos eventualmente le cedieron de vuelta a China bajo la promesa de que ellos iban a mantener su autonomía durante una cierta cantidad de años, mediante los cuales Hong Kong esencialmente iba de a poquito a ir aclimatizándose de vuelta a ser chinos, esencialmente. Entonces, tiene una cultura muy distinta a la de China central, y una en la cual le importaba mucho al gobierno chino de que ellos se incorporaran, porque el mercado de acciones en Hong Kong es muy valioso. Entonces para ellos era tremendamente importante que Hong Kong se incorporara, ¿ya? Y esta legislación de extradición le era muy poco apetecible a la gente de Hong Kong, porque le permitía al gobierno central de China decir: esta persona que no nos gusta, ¿ya? No le podemos hacer nada de acuerdo a las cortes de Hong Kong, porque es un país más democrático, eligen a sus representantes y tienen como su propio set de leyes, pero mediante esta legislación podemos tomar a esa persona, subirlo a un barco o un avión, mandarlo a China, y en adelante está sujeto a las cortes chinas y las leyes chinas, en el cual esencialmente los pueden hacer desaparecer y que no se supera nunca más de esa persona misteriosamente, ¿ya? Obviamente a la gente de Hong Kong no le gustaba mucho y se hicieron montones y montones y montones de protestas. Y aquí tengo una foto relativamente pacífica, pero no todas las fotos de las protestas de Hong Kong fueron pacíficas. Tenían todo su movimiento con los paraguas, porque usaban los paraguas para defenderse de las fuerzas policiales que les tiraban lacrimógenas, o como pueden ver acá ya hay incendios y destrucción y muerte, ¿ya? Que es algo que muy a menudo uno ve en las protestas. Y aquí es cuando las cosas se empiezan a poner un poquito complicadas. Porque pasa que cuando tú haces una protesta, lo que estás tratando de hacer es, tú tienes una institución y le estás tratando de hacer ver el descontento que sientes hacia la manera en la cual está procediendo esa institución, con el objetivo de llevar a cambio, ¿ya? Y al mismo tiempo, la protesta es un derecho civil. Tú tienes el derecho a salir y expresar tu punto de vista mediante este mismo como principio de la libre expresión. Porque incluso si es que lo que tú dices es ofensivo, tienes derecho a decirlo. Y como tú tienes derecho a transitar y a decir lo que quieras, entonces en teoría tú puedes juntarte con otra gente y salir a decir lo que tú quieras. Pero obviamente eso no te da el derecho de quemar cosas. No te da el derecho de causar disturbios ni destruir, ¿ya? Entonces, el hecho de que sea un poquito inevitable cuando junta suficiente gente y suficiente ira, que se den estas destrucciones, significa que las protestas son algo que es difícil de definir si es que son legítimos o no. Entonces, bueno, lo que me imagino que los chilenos están esperando acá que pase es que acá en Chile tuvimos nuestra propia versión de esto. Fueron las protestas del 2019, 18 de octubre, todo ese tema en Chile, en el cual se salió a protestar esencialmente en contra del gobierno Originalmente fue por la alza en el precio del metro, pero en realidad la protesta tiene un trasfondo social mucho más fuerte, que es esencialmente que la gente de clase baja no había visto los beneficios de la prosperidad de la prosperidad económica del país. La economía del país iba en subida. Perdón, para la otra. La economía del país iba en subida, pero todos esos beneficios se los estaba quedando la clase alta y la clase media, mientras que la clase baja no estaba viendo beneficio alguno. Entonces, a medida que el tiempo pasa y tu salario se mantiene igual, pero los precios de todo siguen subiendo, eso le pone una cierta presión al país, y obviamente eso, más el hecho de que la desigualdad iba en crecimiento, llevó a que se diera lo que ven acá, que es esta protesta masiva, fácil. ¿Cuánto fue? No sé, pues 500.000 personas, un número tremendo de gente juntándose en un sector relativamente central, no es así como el centro de la capital, pero salieron todos a protestar acerca de todas estas desigualdades, y esto llevó a un estallido que está todavía reverberando dentro del país, ¿ya? Y lo mismo. O sea, lo que tú ves acá, de toda esta gente eligiendo juntarse a expresar su desagrado con el sistema, es súper legítimo, absolutamente. ¿Ya? Tienen el derecho a hacer eso. Pero por supuesto, eso viene con su lado más violento, ¿ya? En el cual
Aquí tuvimos un montón de temas con las fuerzas policiales tratando de reprimir las protestas también. Pero bueno, entonces, volviendo a el... Perdón, aquí. Volviendo a el tema. ¿Por qué los procesos políticos importan más que los resultados? Esencialmente, cuando tú tienes un proceso que se corrompe, ¿ya? Estás estableciendo que ese proceso nuevo, corrupto, es el proceso nuevo que se va a seguir. Cuando tú, en el nombre de generar justicia, en el nombre de decir así como, esa persona dice cosas ofensivas, vamos a penar el que se digan cosas ofensivas. Estas personas tienen protestas legítimas, por lo tanto vamos a perdonar el hecho de que quemen propiedad privada. Esta institución es corrupta, por lo tanto la vamos a tratar de destruir. Todo eso te puede funcionar ahora, pero también estás estableciendo el precedente que de ahí en adelante, si es que tú quieres lograr cambio, esta es la manera en la cual se logra el cambio, ¿correcto? Es un poquito el equivalente de si tú tienes un niño y ese niño causa una pataleta, no sé si es que esa palabra se entiende a lo largo de toda la audiencia, pero es cuando un niño se comporta mal, ¿ya? Está haciendo un berrinche, grita y golpea y llora y etcétera, porque quiere conseguir algo y tú le das ese algo. Entonces ese niño aprende que si es que vuelve a comportarse de esa manera, va a volver a conseguir ese resultado. Entonces, cuando sea que tú tienes un proceso malo que te da un resultado bueno, ten por seguro que en el futuro, y no necesariamente el futuro lejano, sino que es algo que va a pasar pronto, ese mal proceso se va a repetir. Si es que tú, en el nombre de prohibir una palabra ofensiva o una expresión de odio, ¿ya? Tú usas la fuerza pública para controlar esa expresión de odio, ten por seguro que en el futuro otra expresión que quizás sí estás de acuerdo, ya que tú piensas que sí sea verdad, va a ser censurada de la misma manera y el Estado va a utilizar las herramientas del Estado para prevenir que las digas, ¿ya? Y una de las primeras cosas que pasa cuando sea que se empieza a legitimizar esto de la censura es que lo primero que se prohíbe es criticar al Estado. Entonces tú dices no me gusta lo que se está haciendo en el país y inmediatamente arrestado y multado o encerrado, ¿cómo se llama?, en cárcel. Entonces, los procesos políticos negativos, los procesos políticos malos, tienen una externalidad negativa. Pero, no puedes vivir sin estos procesos políticos destructivos. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando ya se instaura una tiranía? Volvemos al caso de Hong Kong. ¿Qué es lo que pasa cuando genuinamente no hay un método mediante las instituciones que existen para solucionar el problema que estás tratando de solucionar? En el caso de Hong Kong, no queremos que China pueda unilateralmente tomar un ciudadano de Hong Kong y mandarlo a China para ser juzgado en China y desaparecido, ¿ya? No hay un proceso político como legítimo mediante el cual podamos lograr esto. Entonces parten haciendo protestas que quieren que sean pacíficas, porque las protestas pacíficas siempre tienen más legitimidad que las protestas violentas. Pero si las protestas pacíficas pasan, así como continúan por meses, y el gobierno sigue aguantando y no instaura el cambio, entonces la única alternativa que le queda a esa gente, si es que quieren así como conseguir el cambio que están buscando, es el proceso negativo, es la protesta destructiva, ¿ya? Podemos ver lo mismo en Estados Unidos. Si es que tú genuinamente piensas que en Estados Unidos la desigualdad racial es tal que la gente negra las están matando en la calle, entonces, desde tu punto de vista, es legítimo que esta institución corrupta, para luchar en contra de ella, tienes que destruirla, ¿ya? Y entonces tienes esas protestas que a la gente que no cree en el sistema las va a encontrar legítimas, va a encontrar que es correcto porque no hay ninguna otra alternativa, mientras que la gente que sí cree en el sistema va a pensar de que son ilegítimas, ¿ya? De que estás haciendo un mal proceso y incluso si es que logras el resultado que tú quieres, entonces el día de mañana alguien más va a usar tu mismo proceso para obtener un resultado negativo, que es inevitable, ¿ya? Y esto es como el centro de la verdad de lo que estoy tratando de comunicar. Las instituciones solamente tienen valor porque la gente cree en ellas, ¿ya? El Poder Judicial solamente tiene la capacidad de juzgar crímenes porque la gente cree que el sistema judicial juzga crímenes. Si es que deciden no hacerles caso,
Entonces, todo el poder del sistema judicial se cae. Lo mismo con las fuerzas policiales. Las fuerzas policiales solamente pueden hacer su trabajo porque la gente cree que esa fuerza policial está haciendo las veces de mantener la paz. ¿Ya? Y si es que la gente deja de creer eso, entonces ellos son incapaces de hacer su trabajo. No hay multiplicadores de fuerza que permitan que un grupo de 100 personas controle a un grupo de 10.000. Obviamente les puedes pedir que saquen sus ametralladores y se pongan a matar, digamos, pero no vas a conseguir el resultado que quieres, no vas a apaciguar eso si es que la institución no tiene legitimidad. Entonces, eh, estos como tres factores para cerrar el tema, porque puedo ver que hay muchos comentarios y deseo ansiosamente entrar a leerlos. El punto número 1 es que las instituciones solamente valen mientras la gente cree en ellas. ¿Ya? Si es que tú crees en la institución, entonces lo importante es dos. Lo importante es mantener el proceso legítimo, el proceso político legítimo. Porque si es que haces trampa una vez, se va a seguir haciendo trampa de ahí para adelante. La institución está permanentemente debilitada. ¿Ya? Y el punto número 3 es que cuando tú atacas una institución, la institución se debilita y se debilita la cultura que instauró esa institución. Es muy difícil crear un mundo en el cual hay instituciones fuertes y una cultura que las apoya y puedes tener la gente viviendo en paz, cooperativamente y siendo prósperos. ¿Ya? Y esto es como una cosa que encuentro que se les escapa a veces a las generaciones más jóvenes, que viven en un lugar que es muy hermoso y que costó mucho trabajo construir. Y muchas veces no saben lo malo que se puede poner un lugar una vez que tú debilitas estas instituciones. No saben lo terrible que es vivir en un país en el cual tu gobierno te puede encerrar por decir algo que no les gusta. No han tenido la experiencia de vivir en un lugar en el cual no hay fuerzas que mantengan el orden. O las fuerzas que mantengan el orden son privadas y no públicas. ¿Ya? Entonces solamente la gente con dinero tiene acceso al equivalente a policías. ¿Ya? Es importante saber que estas herramientas negativas existen cuando se instaura una tiranía, porque en una tiranía la institución ya está corrupta y no hay una manera mediante la institución de arreglar la institución. Una vez que tu gobierno ya te está encerrando por decir cosas que no le gustan, no puedes salir a protestar en contra de que ese gobierno está haciendo cosas que no debería. ¿Ya? Ese derecho ya lo perdiste y no lo vas a recuperar, no mientras exista ese gobierno. Entonces, todos estos ataques sobre las instituciones que las debilitan y corroen hacen un daño que es esencialmente irreparable. ¿Ya? Entonces hay que estar muy seguros de que la situación en la cual te encuentras es una tiranía, ¿ya? Que el sistema ya falló, antes de empezar a contemplar estos procesos políticos negativos, porque el costo de usarlos, de la misma manera que hablábamos de que el crunch debilita permanentemente a los equipos, los procesos políticos negativos debilitan permanentemente una cultura. Y esa cultura no se recupera del daño que le hace cuando tú tienes una protesta destructiva o tienes un ataque a una institución pública bajo el supuesto de que esa institución en verdad es tiránica. ¿Correcto? Si es que no es tiránica, entonces estás echando por la borda un bien irreemplazable y el mundo puede ser realmente terrible si es que no tienes acceso a ella.